le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Está con nosotros la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, quien nos ha tomado una entrevista para hablar de distintos temas, algunos de coyuntura, algunos de mediano plazo, pero todo eso lo vamos a hablar esta mañana, así que le damos la bienvenida a este espacio a Citlali Hernández. Citlali, buenos días, ¿cómo estás? Hola Daniela, buen día a todas. Feliz de estar. Muchas gracias por tomarnos esta entrevista, Citlali, y empezar por un tema que creo que está causando mucho furor y tiene que ver con lo que sucede el día de hoy también en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se habla sobre este acuerdo que llegaron en Morena, en el cual la polémica que desata con Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué es lo que está pasando también con este personaje y cuáles fueron estos acuerdos? Porque tal cual el presidente López Obrador dice esta mañana que fue entre militantes de Morena. ¿A qué acuerdo se llega también con el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, y con Manuel Velasco, que son parte de esta interna, él por el Partido Verde Ecologista de México? Sí, bueno, pues como lo dijo hoy el presidente, o sea, recordar que hubo 2 cenas, yo tuve el honor de presenciar dichas cenas, y cuál era la esencia, digamos, del planteamiento del presidente. Compartirnos un par de sugerencias para no generar ninguna ruptura, es decir, estábamos frente a un proceso de sucesión presidencial inédito, o sea, nunca había pasado en este país y yo creo que en ninguna parte del mundo, y pues se atendió, digamos, ustedes se recordarán que Marcelo Ebrard planteaba varios temas como de candados para la encuesta y al final se atendieron. Y bueno, pues, ¿cuál fue, digamos, la lógica de la unidad? Pues que quien ganara la encuesta, por supuesto, sería la candidata presidencial, y quien no, pues formara parte. Yo me acuerdo mucho que el presidente dijo, yo me voy a retirar y ustedes son el equipo que va a dirigir el movimiento y quien gane la encuesta, quien va a conducir, digamos, ¿no? Entonces, creo que la lógica y la esencia de ese acuerdo fue que no hubiese ruptura, que se aprovechara, digamos, la calidad de los cuadros de los competidores, y en efecto la primer cena fue entre los integrantes de Morena, que quienes sonaban, digamos, más para la presidencia de la República era Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Recordar que a su estilo, pues Noroña, un poco como lo que ahora está haciendo, pues de manera pública, manifiesta pues que él había levantado la mano y que pues se le estaba excluyendo, etcétera. Y pues en las reglas que al final acordamos y aprobamos en el Consejo Nacional de Morena, se decidió invitar al PT y al Verde para que propusieran una persona para ser encuestada. Entonces, bueno, yo creo que algunos de los planteamientos que hace Noroña, pues los compartimos quizás varias y varios de nosotros. Sin embargo, me parece que después del triunfo y después de la generosidad que yo siempre digo que Morena tiene y que yo presencié que la doctora Claudia Sheinbaum ha tenido al día siguiente, es más, al momento inmediato en el que se le dio a conocer en la encuesta como ganadora, pues me parece que no habría que regatearle esa generosidad, esa conducción y lo que vienen platicando ellos, porque ustedes recordarán que de inmediato se integró el equipo de campaña, nos reuníamos cada semana, ahí estaba Dan, ahí estaba Monreal, ahí estaba Noroña, ahí estaba Mario, su servidora. Entonces han venido y después se fue sumando incluso Marcelo. Entonces han venido dialogando con la doctora y se ha venido delineando pues hacia qué coordinaciones de los grupos parlamentarios va Dan, a cuál va Monreal. Ya se nombró a Marcelo como parte del gabinete como secretario de Economía, se integró en la lista plurinominal de Morena a Noroña, será senador por eso y por supuesto por su trayectoria y porque forma parte de este acuerdo. Entonces, insisto, yo creo que hay cosas que él dice que pudimos compartir algunos, pero también me parece que no habría que regatearle a Claudia la conducción y lo que ellos ya platicaron y acordaron, derivado de un acuerdo que la esencia es la unidad, la integración de todas y todos en un rol, y yo pienso que el compañero Noroña será un gran parlamentario y dará una gran defensa en esta etapa de la Cuarta Transformación,
Él fue propuesto por el Partido del Trabajo, en efecto, entonces tiene como poca lógica que él coordinara el grupo parlamentario de Morena. A lo mejor habría que pedirle al PT pues que lo nombre coordinador. Yo creo que será un buen coordinador del PT, pero bueno, yo diría eso en términos generales de lo que está pasando. Evidentemente Noroña tiene pues mucho respaldo de nuestros simpatizantes, cosa que la propia doctora lo ha manifestado, y yo esperaría pues que Noroña lo que platica en corto, lo que ha construido con la doctora, pues también lo comparta hacia el exterior para que no se genere un tema de división o un tema interno que me parece que en este momento no es. Yo termino con esto. A mí algo que he estado pensando estos días es como lo voy a decir así, creo que luego en el patriarcado político hay compañeros que les cuesta trabajo reconocer que la protagonista de este momento es Claudia. O sea, ella va a ser la presidenta de México, ella está en una etapa de sucesión, nombrando su gabinete, haciendo anuncios, pues entre semana, hacia dónde va su gobierno, y en fin de semana acompañando al presidente Andrés Manuel. Entonces, como que este protagonismo que algunos de nuestros compañeros están teniendo, yo diría, pues habría que serenar un poco. Son tiempos de la sucesión entre Andrés Manuel y Claudia, y son tiempos de Claudia conduciendo, y ellos ya han tenido de verdad muchísima generosidad, apertura e inclusión por parte de la doctora. Citlali, ahorita que nos das tu valoración sobre el caso, yo añadiría otro para hacerte otra pregunta. Estamos viendo que el día después del triunfo de Claudia Sheinbaum, el pasado 2 de junio, la gente está teniendo una actitud, algo de estar metidos y activos en todo lo que se está decidiendo en este proceso de transición. Le estamos viendo, por ejemplo, con lo del Plan C, que la gente no quiere ni discusión, quiere que se apruebe una reforma al Poder Judicial y punto, ¿no? O sea, sí, sin más. Está metido, por ejemplo, la semana pasada que seleccionaron a Marcelo Ebrard como secretario de Economía, hubo muchísimas protestas, pues porque se vio un Marcelo que no, pues que apuntaba a una ruptura, que no quería someterse a Claudia Sheinbaum, pero bueno, al final de cuentas lo nombran secretario de Economía. Aquí también se siente un rasgo de injusticia con el tema de Noroña, de que fue uno de los que más abogó por la unidad, incluso pues no siendo oficialmente de Morena, por las palabras que él está diciendo, y tú ahorita agregas también desde tu perspectiva que ves algo de protagonismo. ¿Cómo podrías responderle a la gente entonces que está diciendo, pues Noroña trabajó, Noroña ha estado haciendo esto, aquello, ha estado más cerca de Claudia que incluso, por ejemplo, un Adán Augusto López Hernández, un Ricardo Monreal, un Marcelo Ebrard, y sumándolo frente a otra situación que también está atravesando Morena, que son las quejas por los chapulineos, ¿no? Aquí en el chat tenemos, pues, y seguramente ya te han preguntado mucho esto, de lo de Sergio Mayer, ¿no? De por qué Sergio Mayer. ¿Cómo ves este asunto de la injusticia que se siente por parte de la gente militante de Morena y lo que está pasando dentro de Morena? Mira, yo diría primero que habla del estado sano de nuestro movimiento, tener militancias, simpatizantes y ciudadanos activos, críticos, ¿no? Algunos de los medios tradicionales después de la elección me decía, ¿qué va a hacer Morena con un cheque en blanco? Yo les decía, no es un cheque en blanco, o sea, los 36 millones de votos expresados en la urna es muy interesante porque están llenos de conciencia, o sea, la mayoría del pueblo de México decidió darle continuidad a la transformación y darnos la mayoría calificada con un mandato muy claro. Y esos millones de personas no se regresan a su casa. Van a observar, van a vigilar, van a cuestionar, van a acompañar según los actos que hagamos. Entonces yo creo que es muy sano. A mí me da mucha tranquilidad saber que hay pues un estado de vigilancia permanente y de acompañamiento permanente de simpatizantes, militantes y ciudadanos. Yo diría lo de Noroña, tratando de ser objetiva porque yo respeto mucho a Noroña, hemos construido coyunturas juntos, tenemos muchísimo en común.
y yo diría que de todos los compañeros y compañeras, pues por supuesto reconozco muchas de sus cualidades. Sin embargo, objetivamente, también él, todos los compañeros tuvieron un momento, además un proceso interno, pues de repente te confronta, ¿no? Él también le decía al presidente, baje a Claudia de los hombros, deje de cargarla, ¿no? O sea, digamos, todos tuvieron expresiones que habría que cuestionar, digamos, sobre al interior de la competencia. Coincido con, y por eso yo decía que hay cosas que comparto que ha expresado Noroña. Sin embargo, yo diría algo muy sencillo, es la decisión de la doctora. O sea, la doctora recibió el bastón de mando, la doctora viene construyendo con ellos desde el minuto 1 en el que se le notificó que ganó la encuesta, y me parece que habría que respetar su visión, su conducción y su definición para qué papel juega cada uno. Y yo diría pues también que Noroña es cercano a la doctora, entonces creo que podría en corto plantearle esto que ha hecho público y quizás buscar una solución, ¿no? Y compartirnos ya públicamente si con el diálogo con la doctora hubo un cambio de definición. Pero yo diría eso, o sea, comparto muchas de las cosas, leo todo el tiempo redes, sé que pues sí pudiera parecer injusto, porque además yo siempre lo he dicho, lo que el resultado de Noroña en la encuesta es ejemplar. Fue el candidato que menos gastó dinero, que hizo una campaña más austera y que tuvo un mejor resultado que Monreal, que Adán, etcétera. Eso es, digamos, un punto a resaltar, ¿no? De lo que buscaba este proceso interno, el respaldo mayoritario del pueblo de México a través de la trayectoria, de lo que eres, de lo que representas, y no a través del dinero que le inviertes en un proceso. Entonces, yo reconozco las cualidades de Noroña, coincido en muchos planteamientos que se están haciendo públicos, pero insisto, yo respeto la decisión de la doctora y me parece que Noroña también tendría que ser ahí un poquito más respetuoso con ella, porque seguro han hablado de esto pues desde los primeros momentos después de la definición, ¿no? Y sobre lo otro, bueno, pues yo digo que es muy buen, insisto, estado sano del movimiento. Somos el partido político de izquierda más importante del mundo. Ganamos la continuidad de un proyecto de transformación con 36 millones de votos. Ganamos la mayoría calificada. Mantuvimos los gobiernos que teníamos y ganamos uno que se veía difícil, que era Yucatán. Y a pesar de eso, nuestra militancia y nuestros simpatizantes están señalando ya los detalles que no les gustan, ¿no? No gusta que Sergio Mayer esté en la lista de plurinominales, a mí tampoco, lo he compartido porque me han estado cuestionando. Senadora, y sobre eso, nomás preguntarle, ¿por qué volvió a entrar Mayer a la lista de Morena? Porque es una duda que sí nos atraviesa. A todos, a mí también. A ver, ¿cómo se construyó la lista de plurinominales de Morena? Uno, ustedes saben que el estatuto plantea el famoso sorteo insaculación, ¿no? Que el origen es en una asamblea con militantes, se eligen 5 hombres, 5 mujeres por cada distrito y eso se van a tómbola. Bueno, no se pudieron hacer las asambleas, se inscribió muchísima gente y eso se fue a tómbola. Que creo que fue un error, que yo lo expresé en su momento, que ustedes recordarán que el presidente del partido transmitió en vivo la insaculación y entonces salía Juanito Pérez, uno, ¿no? Y creo que debió, porque los integrantes de la Comisión de Elecciones, casi que así como lo vieron en vivo la ciudadanía, nosotros también lo vimos en vivo. Entonces, ya viendo retrospectiva, me parece que si Mario tenía apartados algunos lugares que iban a hacer designación, pues en público debió de haber dicho, este es el pluri 1, pero en realidad va a ir en el número 5 porque se apartó tal y este va para acción afirmativa, etcétera. Entonces, 1 es lo que salió por sorteo. 2, las designaciones que estaban, digamos, apartadas y que fueron eso, designaciones. Y 3 de esas designaciones, algunas se le preguntaron a la doctora si tenía algún compromiso, que es natural, con algún sindicato, alguna alianza política, etc. Pero las otras designaciones que no tienen nada que ver con la doctora,
pues las decidió Mario, ¿no? Y yo lo digo con esa claridad porque pues nos han estado, a mí me han estado cuestionando y como yo siempre respondo, pues me han señalado a mí. Yo no sabía que iba a estar Sergio Mayer, yo no lo comparto, me parece que no tiene lógica desde mi punto de vista, no aporta, además es una persona, no que ha sido crítica a la 4T, porque no hay problema en que haya críticas a la 4T, es que no comparte la visión de la 4T, ¿no? Entonces, bueno, en eso lo comparto, esta es, digamos, pues lo que pasó, es parte de lo que yo creo que Morena tenemos que discutir, cómo mejorar estos procesos de definición, que se vuelvan más colegiados y no por la definición de una persona. Entonces, habría que preguntarle a Mario cuál fue la lógica para poner pues a Sergio Mayer como plurinominal. Yo ahora que lo vea, pues le voy a decir, oye, pues todo el mundo está reclamando, diciendo tal cual pues lo que pasó, porque pues nosotros no tuvimos nada que ver en eso, ni consulta en eso, y por supuesto yo también no lo comparto. Ahora, yo insisto, tampoco caigamos en el fatalismo, o sea, son 254 diputados de Morena, uno es Sergio Mayer, no lo comparto, no me gusta, ojalá se haga responsable pues de sus votos, o sea, que vote todo lo de la Cuarta Transformación porque llegó o llegará gracias al voto del movimiento. Pero hay cientos de compañeras y compañeros valiosísimos, ¿no? Lo de los chapulines, pues bueno, también es una discusión muy sana. Yo haría una revisión más profunda, creo yo que en términos generales nuestras candidaturas, sobre todo en lo federal, que era importante tener gente muy leal, pues hay compañeros militantes de base, militantes de izquierda, con trayectoria, maestros, médicos, indígenas, o sea, digamos, hay calidad en nuestros diputados y senadores que tendremos. Hay definiciones, por ejemplo, otro que siempre también plantean, lo de Rommel Pacheco, ya pasó, podemos decirlo. Es difícil, Mérida es un territorio muy difícil. Era muy probable, y yo creo que Rommel lo sabía, que Mérida no lo ganáramos, ¿no? Pero un poco se pensó que Rommel pues sacaría un poco más de votación de la que hemos sacado y necesitábamos tener una buena votación en Mérida para ganar Yucatán. Entonces, ahora sí que fue de esas decisiones prácticas que me parece que tuvieron sentido. Entonces, bueno, pues es bueno que se discuta. Ahí me parece increíble que la ciudadanía está muy politizada cada día más. Es real esto que dices. O sea, la gente quiere que votemos ya el plan C, porque votó por el plan C. Nada de que discusión, de que me suavizan la reforma, de que la descafeína, no. O sea, es muy claro el mandato que tuvimos de la gente. Obviamente nos toca, pues, esto del Parlamento abierto y provocar más discusión, pero a mí me da mucha felicidad y mucha tranquilidad que además ahora que se va a ir el presidente Andrés Manuel, pues yo siempre lo digo, tendremos una gran conductora que es Claudia Sheinbaum. Si Claudia no nos falla y el pueblo de México sigue consciente, organizado, crítico, cuestionando, lo del medio, que son dirigentes, que son candidatos, en medio siempre hay errores, hay contradicciones, pues tendrá que ir provocándose la disminución de esos errores y esas contradicciones, y la conducción y el respaldo popular será lo que continúa empujando, digamos, esta interesante transformación. Y justo sobre eso mismo, Citlali, hablar un poco sobre cómo dentro de Morena van a tratar de resarcir este tema que está pasando, ¿no? Estas críticas que vemos por parte de la gente. Ya también hace un momento nos hablaba sobre este mandato que les han dado las casi 36 millones de personas que votaron por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, en donde se está viendo qué es lo que ellos quieren, qué es, y también la oportunidad que tienen para tomar una participación dentro de la vida política del país. ¿Cómo dentro de Morena están tomando todas estas críticas? Ya hablábamos ahorita de Sergio Mayer, también nos enlistabas el caso de Rommel Pacheco, todo lo que está pasando con Oroña, y también esta pues denuncia, aclaración quizás que nos estás haciendo, que Mario Delgado es quien terminó escogiendo a Sergio Mayer. Entonces, ahora que la ciudadanía también tiene acceso a toda esta información, ¿de qué forma lo toman en Morena para tratar de darle una explicación a cada uno de los votantes? Mira, yo insisto que en términos generales me parece que Morena ha sido una herramienta funcional
a un proyecto de transformación, a un pueblo consciente y a un pueblo que quiere que continúe este proyecto. Somos un proyecto político con 10 años de vida como partido, con décadas de lucha en movimiento, pero me parece que, por eso yo digo, yo soy crítica y al interior de Morena se me cuestiona cuando digo cosas como las que he dicho. Seguro habrá reclamos, pero creo que lo que ha debilitado, lo que ha puesto en riesgo a los partidos políticos, pues es no hablar de lo que no gusta, de lo que incomoda, de lo que está mal. Entonces, sin fatalismos, porque en serio creo que Morena es un gran partido, tiene una gran militancia, no ha caído en vicios tradicionales de la política que en otros partidos son cotidianos. Sin fatalismo hay que hacer autocrítica, ¿no? Es decir, yo insisto, son tiempos de la transición, de que Claudia defina su gabinete, etcétera, pero y es tiempo de difundir la reforma al Poder Judicial, pero habrá un momento, pronto seguramente, en el que creo que toca discutir qué Morena necesita la segunda etapa de la transformación, qué partido a la altura de un pueblo tan consciente que nunca habíamos tenido, quizás tan politizado y tan activo en nuestro país, y cómo ubicar errores, ubicar contradicciones, cómo mejorar la toma de decisiones. Por ejemplo, el tema de las candidaturas. Al interior de Morena hay voces que dicen, no me gustan las encuestas, ¿no? Yo les podría decir, a mí también hay cosas en las encuestas que me parece que de repente dices, híjole, si el poder económico financia alguna campaña interna, pues basta que le metan lana y gane una encuesta. Pero yo no he pensado, o sea, he pensado y no encuentro otro método interno que tenga como la mayor objetividad posible, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que discutir eso. Yo creo que Morena, si estamos viendo un momento en el que estamos fomentando la participación ciudadana en su máximo nivel, Morena tiene que democratizarse cada vez más al interior, tiene que provocar mayor participación de su militancia, de sus simpatizantes, es decir, que no sea un partido electoral, que siga siendo un movimiento que se organiza, que se prepara para la revolución de las conciencias y que en momentos electorales pues está en condiciones de hacer lo que hemos hecho, ¿no? Formación política, o sea, yo pienso que ya tenemos que fortalecer la formación política para la izquierda gobernante. Yo creo que hay muchos retos, insisto, sin fatalismos. Creo que es normal construir proyectos políticos, pues es el resultado de un proceso. Ningún partido ha logrado lo que ha logrado Morena, por supuesto gracias a la conducción política y a la genialidad política de Andrés Manuel López Obrador y gracias a un pueblo consciente, ¿no? Entonces, por eso yo digo, mientras la conducción no nos falle y el pueblo continúe, lo demás es ajustable, es criticable, es mejorable, y ahí está el estado sano del movimiento, y ojalá en las próximas semanas, meses, pues podamos tener una discusión interna y abierta de que cómo seguir mejorando Morena para que no, porque hay como un temor, o sea, estas críticas que a veces yo digo exageradas, porque Sergio Mayer, insisto, es uno, o sea, quizás no exageradas, pero sí tiene justa naturaleza, ¿no? Sí, pero creo que derivado de un temor, o sea, es tan emocionante lo que está pasando que da miedo que nos fallen, ¿no? Que da miedo que Morena se eche a perder, que da miedo que se pierda la esperanza. Creo que es natural cuando un pueblo está tan consciente, y pues nos toca a quienes estamos en la vida interna de Morena, pues dar el mayor número de respuestas y de espacios para la discusión, que yo soy optimista, creo que se darán, y pienso que Morena seguirá pues siendo la herramienta que el pueblo necesita, ¿no? Bueno, entonces, por último de mi parte, senadora, a mí me parece muy fuerte esa declaración que nos da sobre que el tema de Meyer, por ya citarnos solamente con este ejemplo, es responsabilidad casi hasta personal de Mario Delgado. Entonces, preguntarle, ¿va a empezar una campaña con este tipo de autocríticas, porque al final son autocríticas, para dirigir Morena? No, mira, yo pienso que ustedes quizás saben, pues ha sido prácticamente casi 4 años que estamos en mi caso, en la Secretaría General,
Pues yo inicié una campaña en la Secretaría General con críticas y con planteamientos. Mario y yo tenemos visiones distintas, pero afortunadamente nos hemos logrado poner de acuerdo en la mayoría de las cosas para la conducción de Morena. Pues a mí me molesta un poco que me cuestionen de algo que yo no tengo nada que ver. Por eso digo, a veces una es prudente, responsable con el encargo que una tiene, pero sí me molesta que como yo soy la que siempre estoy respondiendo y estoy dando la cara, pues me cuestionen de algo que de verdad, no, yo no tengo nada que ver, no se me consultó, no pasa por nosotros la lista de plurinominales, esas designaciones, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues es una crítica, termina convirtiéndose en una autocrítica abierta, pero porque hay un cuestionamiento claro que yo creo que la militancia y la ciudadanía que nos cuestiona tiene que resolver. Insisto, tampoco quiero hacer de esto un escándalo, pero me parece que frente a un cuestionamiento claro, pues a mí me toca dar respuesta. Y creo que también, insisto, es parte de lo que hay que discutir, cómo mejorar la toma de decisiones al interior del partido de manera más colegiada. Cuando las decisiones son más colegiadas, tendemos a equivocarnos menos. Cuando las decisiones la toma una persona por la inmediatez, por la rapidez, por la practicidad, por la falta de tiempo para discutir, por las razones que sean, pues hay más tendencia a equivocarse, ¿no? Entonces, bueno, pues no, yo procuraré no continuar con estas críticas así, porque también entiendo que lo que yo diga como secretaria general puede tener un impacto y que es difícil justamente la autocrítica en público a veces, porque pues internos y externos lo usan para confrontar, ¿no? Entonces, yo creo que hay una preocupación legítima de la ciudadanía de que Morena siga por buen camino. Yo insisto, creo que vamos por buen camino, hay que hacer un corte de caja, hay que discutir qué mejorar, y en ese sentido, pues que hay que continuar. Y lo de la dirigencia de Morena, la verdad, pues hay que esperar también los tiempos. Yo nunca he buscado un cargo ni un encargo, ni una responsabilidad. La verdad es que las responsabilidades que me han tocado han sido resultado de ciertas coyunturas. Entonces, desde donde yo esté y como militante que soy de este partido, siempre haré planteamientos. Y es más, ahora que no sea secretaria general, quizás pueda ser un poquito más libre de hacer planteamientos más críticos, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a la militancia y hay que seguir construyendo un partido diferente. Y en ese punto, perdón, de escuchar a la militancia, igual por último de mi parte, nos preguntan, por ejemplo, mucho acá en el chat de Café y Noticias, si se puede revertir esta decisión de darle una plurinominal a Sergio Mayer. Fíjate que me lo han preguntado, yo quiero ser realista, no quiero engañar, ¿no? O sea, al final, pues Sergio Mayer, el partido, digamos, la representación del partido le inscribe esta lista de plurinominales en el INE, pues él tiene su derecho como diputado, solo renunciando podría él dejar de ser diputado. Alguien ayer en alguna charla de TikTok decía que va a impugnar y que sí ve elementos. Yo francamente no veo cómo quitarle una diputación a alguien que adquirió ese derecho y que el propio derecho se lo dio el partido al inscribirlo en las plurinominales, ¿no? Insisto, yo pienso que más bien toca que él se haga responsable de que va a ser diputado por el voto de la mayoría de la gente hacia Morena, que vote las reformas de la Cuarta Transformación, y pues que ahora sí que si Mario lo invitó o la razón que haya sido, pues que le dé acompañamiento para que sí acompañe todas las reformas, ¿no? Entonces, pues no gusta, a mí no me gusta haberlo diputado, ¿no? Pero digamos, en el mal menor, que acompañe 3 años las reformas de la Cuarta Transformación, por lo menos. Y hay que estarle dando pues seguimiento. Mínimo. Pues Citlali Hernández, senadora, secretaria general de Morena, muchísimas gracias por estos minutos que nos regaló aquí en Café y Noticias. No, al contrario, muchas gracias y perdón por extenderme en la respuesta. No pasa nada, todo lo contrario. Muchas gracias. El espacio continúa abierto. Buen día. Buen día. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte, porque creo que hay 2 cosas muy interesantes. Este punto de decir que Mario Delgado
es quien terminó diciendo... O sea, que tomó decisiones. Unilaterales, porque además también lo que ella dice es, yo estoy dando la cara por decisiones que se tomaron de una forma unilateral y tengo que salir a responder porque Mario Delgado no está respondiendo sobre este tema. Entonces, es muy fuerte lo que acaba de decir. Que es clara al decir, me están preguntando a mí por qué él no habla. Él no habla, exacto. Y lo último con lo que cierra, que es que se haga responsable Mario Delgado de la decisión que tomó. Y sí, o sea, creo que es súper válido preguntarle a Mario Delgado con base en qué, así como le preguntamos a ella de, oiga, ¿y qué fue con lo que los llevó a ponerlo, no? De plurinominal. Sí, claro, porque entonces, o sea, de acuerdo con lo que nos explica también en esta entrevista, es que se había sorteado lo que todo mundo vimos en la transmisión que realizaron al momento de dar las plurinominales, pero al final él terminó colocando los puestos estratégicos y los lugares se terminaron cambiando. Y la encuesta y la ensaculación terminó siendo una cosa que al final el que terminó palomeando fue Mario Delgado. Qué fuerte. Y lo otro también, el otro tema que hablamos de Noroña, pues también es importante que dice que hay compañeros que están con mucho protagonismo. Bueno, eso es una visión interna. Ahí pues usted lo escuchó de voz de Citlali Hernández.